Félix, mencionando que en 1953, cuando tú tenías escasos 15 años, sí, inicias realmente tu experiencia en el diseño. sí. Te introduces a trabajar justamente en una agencia de publicidad, McCann Sí, Erickson, sí. que era famosa, famosísima, Claro, y allí nos interesa mucho saber cómo fueron tus primeras experiencias como diseñador. claro. Bueno, siempre dibujaba, siempre tenía interés en la cultura, en la lectura. Uno de los vecinos era un maestro de escuela y realmente con un interés en la cultura también, en la literatura. Y diría que siendo prácticamente un adolescente ya estaba en contacto con lo que es la literatura, la música y las artes visuales en su sentido más amplio. Y mi familia fue determinante. Mi padre era un hombre muy creativo, hiperactivo yo diría, es un término relativamente reciente, aunque como fenómeno no es reciente. Y mi madre, una mujer muy racional, una mujer que no pudo ir a la escuela, intentaba ir a la escuela con zapatos que le faltaban la suela y tenía que, de acuerdo a lo que ella me comentaba, colocarle cartones y limpiarlos con manteca de cerdo para que quedaran lustrados. Y esto fue determinante, lo que sería el perfil un poco de mi padre, de una creatividad amplia, nunca en contra de la cultura. Mi padre inclusive pintaba y no era la tendencia que es más frecuente, que es la pintura naturalista, sino era una pintura, diríamos que bastante surrealista, bastante onírica en ese sentido. Mi madre era muy racional, pero una gente abierta a la cultura también. Es decir, cuando ella pretendía estudiar, cito esto porque creo que fue una de mis motivaciones, le decían que las mujeres no eran para las escuelas, que era parte de los prejuicios que todavía se arrastraban cuando ella era niña, ¿no? Y siempre me alentaron a estar preparado, siempre insistía que los conocimientos hacen falta para la práctica de la existencia misma. Y después tuvieron amistades con personas que fueron también fuentes de influencia para mí. Uno de ellos era un arquitecto, pero también con un apetito insaciable acerca de la música. A través de él me inicio escuchando música clásica, como le llaman a la música culta, y todo esto fue determinante. Ahora, esta misma persona, que su nombre ya falleció, José Antonio Reguera, era un hombre de extracción pobre, esto es importante enfatizarlo, un hombre que había crecido con esfuerzos, haciendo una doble carrera simultáneamente, teniendo que sostenerse, no teniendo hijos porque no tenían condiciones hasta después, y todo esto creo que fueron referencias importantes. Ahora, también es de destacar la etapa en McCann Erickson. Era un personal mixto. El director de arte, José Luis Rivera Chacón, era un hombre también con apetito hacia la cultura, que había estudiado pintura, y como ocurría con bastante frecuencia y todavía se reitera, se tenía que inclinar a este mundo del diseño como modus vivendi. Era el director de arte, allí se recibían las pocas revistas que se publicaban en esa etapa de la historia sobre todo este mundo del diseño gráfico. Bien, claro, a ellos le llamaban publicidad, pero prácticamente es lo mismo, no hay diferencias entre publicidad. La publicidad aparece en la historia para informar de que este vaso tiene, que yo no me había percatado, tiene un cartón que al abrirlo te sirve de asa y al mismo tiempo te distancia del calor tan fuerte que tiene que se traspasa en este vasito. Y también un inglés fue muy determinante para mí. Glyn Jones había sido aviador y había nacido en Londres
había sido aviador en la Fuerza Aérea de su país y recala en Cuba, se enamora, como era de suponer, de una cubana y reside en Cuba. Era un pintor extraordinario. Juntos íbamos al cine, íbamos a ver películas del neorrealismo italiano. Todo esto era importante. Ver ladrones de bicicleta, que para mí es una lección extraordinaria de cómo se puede hacer sin recursos. Estamos en una etapa de la historia que estamos obsesionados por los medios y yo creo que esto se debería de cuestionar. No se trata de renunciar a los medios, que como diría Marshall McLuhan, son extensiones que vamos creando, como lo es la rueda. Pero bueno, volviendo, había otro, que es el único que sobrevive, que es Sergio Ruiz, un dibujante extraordinario, un caricaturista. A través de ellos descubro a Saúl Steinberg, a Pablo Picasso, a Max Chagall, a Piet Mondrian. Voy a adentrar, no es como ahora que hay una avalancha de acceso, es decir, hay un acceso a esa avalancha. Cuando aquello eran los años 50, todavía Europa estaba convaleciente de la crisis bélica. Y estos tres personas en la circunstancia de Manuel Garrison fueron muy determinantes para mí. Ahora, lo interesante también que deseo hacer énfasis es cómo sobre todo mi madre me insistía a la superación, prepararte, el estudio, pero con un sentido práctico. Recuerdo frases de ella que en esencia serían conocimiento es poder. Y también no solo eso, sino el aspecto, recuerdo otra frase de mi madre que me decía que la injusticia no esté de tu parte. En una ocasión me salta a la mente, me quedé con un lápiz de uno de los otros alumnos o estudiantes y mi madre me preguntó que ese lápiz no es tuyo, ¿no? Porque cuando aquello se le marcaba con una cuchilla, las iniciales eran los lápices amarillos, creo que el nombre era Mirado, ahora creo que es otro. Y realmente, no, ese lápiz no es mío. Entonces vamos a devolverlo, me dieron varios manotazos en las piernas y al otro día mi madre me llevó a devolver el lápiz. Nunca me he robado un libro, nunca me he robado nada, porque esto fue determinante por parte de mi madre. Y el respeto, ella repetía mucho la frase de Benito Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Porque vivíamos en vecindades donde el baño era compartido y donde había que cocinar con carbón. Pasaba un enorme carretón tirado por viejos y cansados caballos y entonces se compraban las bolsas de carbón y se cocinaba, se tenía que cocinar fuera para las emanaciones. Pero había todo un contexto de orden. Mi padre primero trabajó en los barcos, porque él estudió lo que sería técnico naval o algo así, y después trabajaba en una fábrica de calzado y lo acusaban de comunista porque siempre cuando se protestaba por parte de los proletarios los acusaban de comunistas, que era la contraparte. Un hombre único hijo porque sus padres se separaron y la madre se mantuvo soltera, porque también en aquella época una mujer que se casara era como una desviación prácticamente. Pero era un hombre de una creatividad desbordada. Yo recuerdo siendo niño que en mi casa se hacían muchos dulces, ollas de dulce, porque llenaba mucho camote, mucha harina en dulce, el arroz con leche era una constante, porque mis amistades u otros alumnos llegaban y había que llenarlos, y no había tampoco tantos recursos, dinero en definitiva, para comidas mucho más suntuosas. Y
Y en definitiva, todo esto fue importante. Ahora, también deseo destacar que el sentirme en desventaja, la pobreza, la escasez, los uniformes que usaba eran uniformes de otros alumnos que ya no los usaban. Recuerdo una corbata morada de una de las escuelas donde pude terminar la primaria, que era color morada, pero tenía manchas de café con leche que nunca se le pudieron borrar. Y mi madre se levantaba, las planchas no es como ahora, eran planchas de carbón, que había que sujetarla y siempre te quemabas dedos con ese hierro, como pudiéramos decir, hirviente y incandescente, y así era, así era. Ambos eran muy trabajadores, esto fue una buena lección. Mi madre no era una mujer ociosa, era una mujer que siempre estaba inventando qué hacer, era muy limpia, muy pulcra, y mi padre de creatividad, repito, desbordada.